completamente único, es verdaderamente raro. Oh, no tiene precedentes. No ha habido ningún descubrimiento similar a este. A finales de 2008, un grupo de trabajadores que construían una carretera en la isla Estonia de Saaremaa hicieron un descubrimiento inesperado. Todo empezó un sábado en 2008 hacia el final de septiembre, cuando se encontraron unos huesos humanos. El doctor en arqueología Yuri Pets y su equipo de arqueólogos encontraron los restos de por lo menos 5 personas en Salme y muchos artefactos de la era vikinga. Desde el principio estaba claro que el hallazgo era muy importante. Todo el mundo usa siempre la palabra único, todo es único, y no lo es en realidad, pero Salme sí lo es. Nunca hemos visto nada como esto antes. Este descubrimiento sin precedentes hablaba de una historia que empezó hace más de 1000 años, al comienzo de la era vikinga. Esta nueva era nos muestra la manera en que los vikingos vivían y sobre lo amplio que era su rango de acción en los mares de Europa del Norte. El año 793 es considerado el inicio de la era vikinga. Fue en este año que una cohorte de guerreros escandinavos asaltó un monasterio en Lindisfarne, en la costa de Inglaterra. El reino vikingo duró hasta el año 1050, cuando la cristiandad empezó a proliferar en toda Europa y las nuevas naciones empezaron a confrontar el poder de los nómadas vikingos. Entre esas fechas hubo siglos de guerras, diplomacia y exploración. La era vikinga fue el periodo en que empezó la invasión del sur, este y oeste de Europa por los nórdicos. Sin duda, esta es la edad de oro de este reino nórdico. El mapa del mundo durante este periodo se vería muy diferente al que conocemos hoy. No había estados-nación y en lugar de la Estonia moderna, había muchas comunidades agrarias separadas. La actual Escandinavia también estaba llena de pequeños reinos que constantemente hacían la guerra entre ellos. Cada rey local quería lograr algo, y lo que también es importante es que no había suficientes tierras. El objetivo principal de la vida siempre ha sido tener suficiente alimento para todos tus hijos. Hasta el final del siglo VIII, los reinos de Escandinavia peleaban mucho entre ellos. Pero con la llegada de la era vikinga, estas comunidades empezaron a centrarse en regiones vecinas. Empezaron a exportar lo que habían estado haciendo dentro de Escandinavia. Entonces, estos reinos pequeños que habían en el norte, llevaban peleando y absorbiéndose entre ellos, perdiendo y ganando por mucho tiempo. Había habido comercio exterior llegando a Escandinavia por mucho tiempo, pero ahora estaban empezando a exportar esos conflictos. Y hay un historiador que cree que lo que más exporta a los vikingos es violencia, que son buenos para eso. Y también con el comercio, en vez de esperar a que el comercio llegara a Escandinavia, ahora los escandinavos empezaban a ir a buscarlo. El nombre de vikingos no se refería a una nación específica, sino a una profesión que era común en Escandinavia en ese entonces. De hecho, es una palabra muy específica. En nórdico antiguo es vikinger y significa algo parecido a pirata. No necesariamente es un término negativo, pero describe a alguien que sale en expediciones marítimas donde hay robos con violencia. La piratería es casi una profesión. Se podía ser vikingo y después dejar de serlo. Podía ser vikingo por un tiempo y después no serlo, o tal vez volvías a hacerlo cada verano. Hoy es algo negativo llamar a alguien pirata, pero en ese entonces era un título de honor porque su sociedad estaba basada en la guerra y los guerreros. Era casi imposible que alguien fuera rey sin haber estado nunca en un viaje vikingo y haber experimentado ser un verdadero vikingo por cierto tiempo. No solo eran ladrones y asesinos, algunos eran mercaderes, otros eran exploradores, los demás solo viajaban a otros lugares esperando encontrar mejores tierras para el cultivo al cruzar el mar o en ríos grandes hacia el sur. Hacerse vikingo era algo así, un líder o un rey en esos días o lo que fuera. Decía que la próxima primavera iba a ir a saltar a Saaremaa, por ejemplo.
La voz se corría y básicamente cualquier joven que sintiera que esa podía ser su oportunidad, buscaría la forma de unirse al viaje. No creo que todo el mundo fuera aceptado, dependía de la importancia de la causa, pero básicamente así era como funcionaban las cosas. Una tarea importante de los guerreros vikingos era mantenerse en forma, estar listos para luchar en cualquier momento. Como parte del entrenamiento, había muchos juegos de mesa. Además de entrenar su cuerpo, un verdadero vikingo también entrenaba su mente. Para eso había un juego de mesa llamado Nevatabl. El juego requería un pensamiento estratégico agudo y se jugaba de manera parecida al ajedrez. El objetivo era mover al rey de manera segura del centro del tablero a una esquina sin que te matara el contrincante. Suecia, siglo VIII. Hay quien dice que eres tan bueno en el campo de batalla como eres en el juego de Nevatabl. Espero de verdad que no sea así. De serlo, al apuntarme para este viaje en 2 días, pude cometer un error peligroso. Para mi hermano Ake, el dicho es real. Nadie puede vencerlo, sea en el juego o en la batalla. Me considero afortunado de que sea mi hermano y no mi enemigo, y que me esté ayudando a entrenarme para el viaje. Mis 4 hermanos son grandes guerreros. Yo he navegado en los barcos del rey muchas veces antes, pero eso no hace que sea más fácil unirme a la tripulación. No hay lugar para débiles allí. En un par de días saldré con mis hermanos en un viaje a través del mar. Demostraré de qué soy capaz. ¿Las mujeres también se hacían vikingas? Es un tema muy discutido actualmente en la cultura popular. Se encontró un cementerio en Birka donde se sepultaba una mujer. Mi opinión es que algunas mujeres, en definitiva, se hacían vikingas, así como hay mujeres soldadas el día de hoy. Pero estoy convencida de que eran una minoría, y la mayoría de las mujeres no se hacían vikingas, porque entonces no habrían quedado suficientes criando hijos y manteniendo viva la sociedad. Todo el conocimiento que tenemos del mundo en la era vikinga tiene como origen las sagas nórdicas. Pero siempre hay que tener en cuenta que fueron escritas en el siglo XIII en Islandia. Antes pasaban por medio oral de generación en generación, y los que por fin lo escribieron los influenciaron los cristianos. Al principio, los vikingos tenían poco que ver con la cristiandad. Ellos tenían muchos dioses, entre los cuales Odín era el más importante. Su gran sueño era unirse a Odín en el Valhalla. Su actividad principal allí era pelearse los unos con los otros. El Valhalla era como el campo de entrenamiento de todos los vikingos. Un vikingo tenía que estar en forma, y se entrenaban para la última batalla Ragnarok. Y de hecho, la vida cotidiana, antes de que se realizara el Valhalla, antes de la muerte también, era parte del entrenamiento. En las batallas cotidianas de sus vidas se entrenaban para ir al Valhalla con Odín, porque Odín solo escogía a los guerreros que eran más valientes y fuertes. Y ahora llegamos a la conclusión de por qué los guerreros vikingos eran tan hábiles y tan valientes. Podían dejar de lado sus escudos y atacar con 2 espadas si lo consideraban necesario. Y eran soldados muy bien entrenados. Pero había otro aspecto importante. Los vikingos no le temían a la muerte. Incluso les alegraba morir en la batalla. Obviamente un vikingo no quería morir en su primera batalla, pero sin duda tampoco quería morir en su cama o por alguna enfermedad, porque realmente esta era la única manera
de que un vikingo pudiera llegar al Valhalla y sus amigos y camaradas y todo lo bueno lo estaban esperando allí. No todos los escandinavos participaban en batallas como los vikingos y se ganaban el acceso al Valhalla. Muchos se asentaban en tierra y vivían de ella en paz. La mayoría de ellos eran granjeros, era una sociedad agraria. Los primeros pueblos de Escandinavia se fueron en la era vikinga, pero solo había unos cuantos, solo una pequeña parte de la población vivía en los pueblos. Creo que a lo largo de sus vidas, la mayoría de las personas no iban más allá de las aldeas vecinas. Entonces, gran parte de las personas vivían una vida sedentaria. Una diferencia entre Estonia y las partes centrales de Suecia es que en Suecia la gente solía vivir en las llamadas casas largas o comunales. Estas casas eran muy grandes. Algunas de las que han sido encontradas eran de verdad enormes, de unos 30, 40 metros de largo y 15 o 20 metros de ancho. Nosotros los estonios llamábamos a esas viviendas naves. No se han encontrado casas tan largas en Estonia. Nuestras casas eran pequeñas como saunas actuales. Era una peculiaridad de esta región y de Finlandia. Por casi 2000 años, hemos construido casas horizontales de troncos. La tradición de construcción de Suecia era muy diferente a la nuestra. Un ejemplo de esto es que no tenían calderas en sus casas, lo que es extraño porque Suecia central no es más cálido que Estonia y sin embargo en Estonia tenían calderas y en Suecia central no. Tenían varios lugares donde se encendía el fuego para calentar la casa. Básicamente las casas eran similares a las nuestras actuales, pero por supuesto hay diferencias en la arquitectura, pero en general la gente vivía en estas casas, trabajaba, comían en el mismo lugar y en los periodos más fríos entraban animales. Esta era la forma de vida. Era común que varias generaciones de escandinavos vivieran juntas en un único asentamiento. Además de cultivar y criar ganado, tejer y trabajar los metales eran otras tareas laboriosas necesarias. De hecho, los herreros escandinavos de la época producían tanto espadas intricadas como joyas hermosas. Muchos de los hombres que se hacían vikingos al alcanzar la juventud, esta era la forma en que iniciaban sus llamadas carreras, yendo a saquear y obviamente esperaban regresar con algún tipo de botín. Los que hacían viajes vikingos y volvían después de años o meses se convertían en contadores de historias. Es una creencia bastante común que a los hijos más jóvenes les gustaba servir a los líderes en viajes vikingos. Había una posibilidad de volver un día con una pequeña fortuna, podía darles la oportunidad de comprar tierra y convertirse en escandinavos normales, terratenientes y ciudadanos respetables. Dicen que mi padre debió ser el favorito de los dioses. Su esposa le dio 5 hijos, todos hombres, y su valentía lo hizo suficientemente afortunado para ir de la batalla directamente al Valhalla. Todo ocurrió mientras yo seguía en el vientre de mi madre. Espero encontrarme con él cuando yo llegue al Valhalla, a un gran festín en la casa de Odín. Mi madre siempre hizo amuletos de la suerte para mis hermanos antes de sus primeras batallas. Ahora es mi turno de usar uno.
200, si no miles de libros sobre los vikingos y la era vikinga. En todos ellos, los valientes navegantes se han dividido en dos categorías: vikingos del este y vikingos del oeste. En ese entonces, los vikingos del oeste asaltaban sobre todo a países vecinos como Inglaterra y Francia, pero también habían exploradores entre ellos que se aventuraron más lejos, descubriendo lugares como Islandia y Groenlandia, y quizás hayan llegado a América siglos antes que Colón. En esta región encontrábamos sobre todo vikingos del este. Eran más bien pacíficos comparados con los vikingos del oeste, y había una buena razón para eso. Si navegabas hasta Inglaterra desde Dinamarca o Noruega y algo salía mal, era fácil volver a casa muy rápido. Pero los vikingos del este, que iban a Bizancio o al mundo árabe, tenían que cruzar grandes áreas de Rusia del noroeste, muchas veces transportando sus embarcaciones por tierra seca. Entonces eran más como políticos, porque después de unos meses tenían que volver por exactamente el mismo camino. Entonces, si hacían mucho desorden en un lugar, eso traería una sola cosa: una muerte dolorosa en manos de lugareños enfurecidos. Se navegaban grandes distancias, porque por tierra era muy peligroso. La evidencia indica que los vikingos del este usaron ríos para viajar hasta lugares como Bizancio. En la era vikinga y también después, los viajes al norte se hicieron por agua. Las rutas terrestres no eran importantes. La gente navegaba por ríos y mares, porque era más rápido y seguro. Las rutas por agua perdieron toda su importancia en transporte desde el principio de la Edad Media. Cuando se mira la prehistoria y la era vikinga, las rutas por agua eran muy importantes. Para alcanzar los sistemas fluviales de Rusia noroccidental y para navegar hasta el Mar Negro, los vikingos tenían que cruzar la actual Estonia. Este territorio estonio podía dividirse en dos. Estaba la Estonia del interior y la Estonia costera. La Estonia costera vio a los barcos vikingos navegando y tenía relaciones activas con el norte. Puede sonar increíble, pero en un punto, la ruta comercial más importante del mundo estaba en el límite entre Estonia y Rusia, en el lago Peipus. Esta era la manera más fácil de llegar al Mar Negro, la ruta con más agua, por así decirlo. Había que transportar los barcos por tierra por distancias bastante cortas, aunque era muy peligroso. Entonces Estonia del norte, Revala, Viruma, eran muy diferentes al resto de Estonia en la era vikinga. Esa era el área más rica si hablamos de artefactos antiguos, artículos importados, y también en grandes asentamientos, como lo fueron Iru y Purse. Si hablamos del lugar más importante de Estonia en la era vikinga, es la actual Kollahjärvi. En un radio de 10 kilómetros se han encontrado 28 artefactos de plata de la era vikinga. Y es lógico que Kollahjärvi se haya convertido en un centro. Los asentamientos en Kollahjärvi, en la desembocadura del río Purse, eran lugares donde había que detenerse antes de seguir hacia Rusia noroccidental. En el Nevá había una espesura por un tiempo, pero había que recolectar tanta agua dulce como comida, y lo que es más importante, los vikingos del este que iban a Rusia noroccidental, por nuestra costa norte, tenían por objetivo comerciar. Los últimos hallazgos hechos en la región de Kollahjärvi, de hecho, son bastante... Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que íbamos a hallar artículos de plata en pantanos, yo nunca le hubiera creído. Como estos vikingos eran visitantes regulares de la región, su profesión debía ser conocida. Es probable que hombres estonios hayan trabajado regularmente en barcos escandinavos. A partir de las sagas concluimos que, en efecto, eso fue lo que pudo haber sucedido. Llegó la noticia de que un líder estaba invitando gente a su tripulación para ir a Inglaterra a la primavera siguiente, y pensaban como, no, yo debería probar suerte, pero no tengo nada que hacer aquí. Pero si voy a Birka, sin duda encontraré a un líder que me acepte en su tripulación y ya veremos cómo me va. Por supuesto, los lugareños no solo se enlistaban para trabajar con jefes en el mar, también formaron cohortes de vikingos entre ellos.
vikingo no era una nacionalidad, sino un término social. Todas las tribus de la región del mar Báltico formaban parte de eso, si tenían un cierto nivel de habilidad en navegación, construcción de embarcaciones y cosas así. A pesar del hecho de que hablamos lenguas diferentes en distintas costas, igual hacíamos parte del mundo vikingo. A partir de los siglos 7 y 8, la cultura de los hombres de Estonia se volvió muy escandinava. La Estonia del interior, sin embargo, se mantuvo separada, más influenciada por Novgorod y Pskov, entre otros. La cultura de las mujeres tampoco se vio afectada de la misma manera. Las mujeres tenían su propia joyería específica, pero eran sobre todo los artículos que pertenecían a los hombres, armas, joyas de hombres y otras cosas. Decoraciones de cinturón, por ejemplo, las que se volvieron muy similares, como si todos los hombres hubieran sido vikingos o escandinavos. Pero las mujeres se mantuvieron locales en todas partes. Lo he llamado la esfera cultural común de los guerreros. Empezó en el siglo VII y duró básicamente hasta la cristiandad. Obviamente, no sabemos cómo afectó la manera de pensar de los guerreros en Estonia y en la zona costera, pero podemos conjeturar que si las mismas maneras materiales de expresión del ser se estaban dando, también se estaba dando una mentalidad muy similar. Es probable que los guerreros locales consideraran a ellos mismos de la misma manera en que lo hacen los guerreros de Suecia Central, en Gotland o en Finlandia del Suroeste. La formación de esta esfera cultural común durante el periodo vikingo ocurrió como resultado de unos logros significativos en construcción de barcos. Los vikingos tenían embarcaciones bien construidas que podían usarse para navegar el vasto mar y los ríos angostos, pero su gran avance vino con la introducción de las velas. Además de las velas, los barcos tenían una tira muy grande que unía la proa y la popa, y un barco con velas podía ir en todas las direcciones. Por supuesto, dependiendo del viento, y esta quilla masiva les daba a los barcos toda la fuerza que podían necesitar para mantener mejor su curso en todo momento en el viaje. No sabemos cuándo exactamente fueron introducidas las velas en la región del mar Báltico. Hasta ahora las fuentes de información más antiguas han sido las piedras con imágenes, pero es difícil datar de manera adecuada una piedra con un dibujo. No se puede estar muy seguro de eso. Sugiere que podría ser desde el siglo VI o VII, pero lo otro es que las velas se han usado por mucho tiempo en el resto del mundo, por miles de años en el Mediterráneo, y también es sabido que en el mar del norte los barcos usaban velas. Entonces, ¿por qué es que no se usaban velas en el mar Báltico? Cuando fueron introducidas de repente fue un gran adelanto en cuanto a la construcción de barcos. Si los viajes largos habían sido muy escasos antes, ahora eran algo común. Si los barcos de remos se habían usado hace tiempo, atravesar el mar Báltico remando habría significado todo un reto. Sí era común hacerlo, pero eso no quiere decir que fuera una actividad fácil de llevar a cabo en ese entonces. Se ha sugerido que sin velas los viajes se hacían en proximidad a la costa para ser capaces de acercarse a ella al anochecer. Es por eso por lo que esperaría que una vela costara tanto como el resto del barco. Creo que nunca había visto a mis hermanos tan felices como aquí en el muelle, encontrándose con amigos después de mucho tiempo sin verlos y preparándose para volver al mar abierto. Nuestro barco es nuevo y solo ha navegado por estas aguas pocas veces. La vela hará que el viaje sea más fácil, pero mi hermano Ake piensa que es un blanco costoso para las flechas encendidas de los enemigos y que los que son muy débiles para remar no tienen por qué estar luchando. Pero este invento nos va a llevar a lugares que era imposible alcanzar antes. Mis hermanos me dicen que el rey Harald es un buen líder sabio.
Aparentemente da tanto miedo en la batalla que nunca se sabría que tiene dificultad para moverse. Desde su infancia, su cuello ha estado rígido, como si hubiera pasado demasiado tiempo ante un viento fuerte. Mi hermano Ake ha estado viajando con el rey por más de 10 años, como mano derecha del hermano del rey Eric. Ellos dos son inseparables. A diferencia del rey Harald, Eric es un guerrero rápido y ágil. Un hermano es la mente y el otro la fuerza. Nuestra gente dice que cuando tienes un hermano, tienes la espalda cubierta. Qué suerte que yo tengo 4. Ahora zarpamos hacia lugares mucho más lejanos que los que he visitado en mi barco de pesca. Nos encaminamos hacia Salme. En septiembre de 2008, en Salme, en la parte estonia de Saaremaa, se despejó un camino cerca de una escuela para construir una carretera. Se había cavado una zanja para instalar cables eléctricos. El operador de la máquina estaba cavando aquí. Cuando yo llegué, de repente, notamos que estaban saliendo huesos y unos objetos extraños también. Se descubrieron huesos humanos en Salme, Saaremaa, cuando unos trabajadores de construcción estaban instalando cables bajo una nueva carretera. Primero encontramos uno y luego encontramos el segundo. Estaban apareciendo huesos, vértebras y también pedazos de costillas. Si hubiera sido 1 o 2, no les habría prestado atención, pero eran muchos y había otras cosas. Dados y unas cosas como de jugar. Me hizo preguntarme qué eran esas cosas y fue cuando decidí que tenía que informar a las autoridades al respecto. Recibimos aproximadamente 10 mensajes como ese cada año. Cuando hay excavaciones puede ocurrir con frecuencia al construir carreteras, al construir casas. Tal vez todos estos mensajes deberían tomarse más en serio. La Asociación de Herencia ha ordenado que el trabajo en el lugar del descubrimiento se detenga. Un experto del territorio pronto llegará para excavar e inventariar los hallazgos. La primera sugerencia fue que los huesos eran de la Segunda Guerra Mundial en Tehumarbi, cerca del lugar del hallazgo. Había ocurrido una batalla sangrienta, pero el historiador Arnold Hunt pronto cuestionó esta teoría. Cerca de 20 metros de los huesos había una pieza de metal que estaba doblada. Y fue cuando Arnold Hunt dijo que era parecida a una pieza esquinera de un remolque de tractor. Pero cuando la recogimos, sintió escalofríos en todo el cuerpo. Se trataba de una espada de un solo filo, y dijo que por fin se constataría que en la Segunda Guerra Mundial lucharon con espadas y lanzas. Poco después, un equipo de arqueólogos llegó a Salme. Los dirigía Yuri Pets y Margi Konsa. La antigüedad se calcula basándose en la tipología de las armas, y estas armas tienen alrededor de 1300 años, del año 700 después de Cristo. La importancia de este descubrimiento estaba clara desde el principio. Un análisis de estos hallazgos de Salme los ubicaron en el año 750. Esto demostró que los vikingos habían llegado a Estonia antes del asalto al monasterio de Lindisfarne, considerado como el principio de la era vikinga. Los libros de historia marcan el inicio de la era vikinga en el año 793, con el ataque y saqueo del monasterio de Lindisfarne. Todas las personas que usan
La fecha, por supuesto, son conscientes de que los saqueos de monasterios en Inglaterra comenzaron mucho antes, solo es que no tenemos suficientes fuentes. Pero Salme es un hallazgo importante que prueba la hipótesis de que la era vikinga comenzó medio siglo antes, aproximadamente en el año 750. También invitaron a ayudar en las excavaciones a la experta en huesos humanos Riley Almey y a la experta en huesos animales Lina Maldry. Yo observé muy bien los huesos y sus conexiones a la luz y también detallé muy bien sus posiciones. Lina se encargó de los huesos animales. Los huesos animales son hallazgos tan importantes como los trozos de vasijas, joyas o lo que sea. Pero pronto quedó claro que había algo mucho más grande escondido en el suelo que unos huesos, armas y cerámica. Encontramos un trozo de madera con una punta de flecha clavada. Eso me hizo pensar, ¿qué estamos desenterrando aquí? Quedó claro que quizás habíamos encontrado un barco antiguo. Sarema, siglo VIII. Para el siguiente verano, mi barco estará listo. Lo llamaré Viento. Andará tan rápido como la brisa y navegará tanto por ríos como por las tempestuosas olas del mar. Lo más difícil ha sido encontrar la mejor madera y darle la forma correcta. Ahora lo único que falta es construir el mástil y la vela. Los huesos humanos encontrados en Salme resultan ser una parte de una historia mucho más grande. Alrededor de los huesos, el croquis de un barco estaba empezando a emerger. Cuando los clavos del barco y el croquis salieron a la luz, quedó claro que se trataba de un barco funerario de Estonia. Lo primero que hicimos fue buscar en internet qué es un barco funerario, qué animales podría haber ahí, cómo fue que los sepultaron. Teníamos que conocer el trasfondo. Aunque fue el primer barco funerario encontrado en Estonia, cosas parecidas se habían descubierto en Escandinavia. Los hallazgos en Salme pronto llamaron la atención de la comunidad arqueológica internacional. Hasta entonces, los barcos funerarios más grandes desenterrados contenían solo 4 cuerpos, pero el barco de Salme tenía 7 hombres sepultados con él. Consultamos con algunos investigadores extranjeros y estudiamos la literatura sobre excavación de barcos funerarios. Empezamos a excavar, a limpiar el interior del barco primero, dejando los contornos del barco intactos, marcando los clavos de hierro. Quitamos la tierra de adentro y después registramos la posición de cada clavo para poder construir el modelo del barco más tarde. Así iniciábamos cualquier hallazgo. Hoy en día los hallazgos se conservan en el Museo de Saaremaa como parte de una exhibición curada por Marga y Conza. Fuimos muy exhaustivos y cuidadosos. Recogimos hasta las piezas más pequeñas y las revisamos. Pasamos toda la tierra por un tamiz. Entonces creo que todas las cosas con las que estos hombres fueron sepultados, todas las cosas que se conservaron hasta el momento de la excavación, se pudieron recuperar del barco. Esto es una pieza de brea de abedul con un pedazo de tela de lino pegado. Aquí tenemos algunos peines. Estos peines fueron hechos con cornamenta de alce. La única diferencia entre estos peines antiguos y los peines de hoy es que son muy grandes. Los peines en esos días tenían como 20 centímetros de largo. Encontramos tijeras, también pedernales, que eran usados
Para hacer fuego, hallamos un pequeño candado pegado al pestillo de un baúl. Entonces se usaba para cerrar cofres. Había 3 candados iguales, por lo que debía haber por lo menos 3 baúles con algo de valor en ellos, por eso necesitaban cerrarlos. Mientras los arqueólogos estaban ocupados excavando el barco, se necesitaba encontrar una nueva ubicación para instalar los cables eléctricos. Se encontró un buen lugar más cerca de la escuela. Aunque se dice que un rayo nunca cae en el mismo lugar 2 veces, en esta nueva ubicación para los cables, el equipo de excavación dio con otro descubrimiento sorprendente. Empezaron a salir partes de espadas y trozos de puntas de lanza. Literalmente emergió una empuñadura de espada del predio, sin excavar nada y sin ninguna interferencia de nadie. Lo primero que pensamos fue cómo al cortar el césped no se habían encontrado con esta cosa. Los artículos eran similares a los del primer barco. Y una parte de una espada coincidía con otra encontrada antes. Una vez más, los trabajadores de construcción tuvieron que encontrar un nuevo lugar para los cables. Los arqueólogos que ya trabajaban en el lugar de interés internacional aguantaron la respiración por ver qué más podía salir de ese nuevo descubrimiento. El primer esqueleto era de un perro. Y poco después fue cuando logramos encontrar el esqueleto de un hombre que parecía muy grande. Su brazo derecho tenía daños en varios lugares. Fue el primer esqueleto humano que encontramos y tenía varias heridas graves. Nos quedó claro desde el principio que había violencia detrás de ellas. Por lo que pudimos analizar, notamos que pudo ser una pelea o algún enfrentamiento. Escuché hablar de este hombre, Erland. Ha estado viajando con nuestros hombres por varios veranos. En nuestro barco será uno más de la tripulación. Pero en su isla él es el líder. Hubo muchas historias sobre su hermana Estrid también. Se dice que es igual de hábil con la espada que su hermano. Y quería venir juntos en este viaje. Pero nuestro rey no quiso aceptar mujeres en la tripulación. Entonces Erland vino solo. Adiós, querida Estrid. Cuando termine mi barco, serás la primera persona que invite a saquear. Pronto quedó claro el segundo sitio recién descubierto. También era otro barco funerario. Nos dimos cuenta de que no podía ser otra cosa que otro barco. Por suerte teníamos experiencia con el otro barco. Se empezaron a preguntar si este barco funerario encontrado podía ser aún más grande que el anterior. Y si lo era, ¿cuántos cuerpos podía estar escondiendo este barco recién descubierto? Empezaron a surgir esqueletos humanos uno al lado del otro. Primero apareció el perro, después un esqueleto humano y después otro esqueleto humano se encontró al lado del perro. Y mientras limpiábamos encontramos un esqueleto más y después otro. Y luego pensamos que quizás iban a seguir en fila hasta el último. ¿Podría ser esto posible? ¿6 cuerpos? Y sí, fueron 6. Justo debajo del nivel del suelo, los esqueletos de 6 hombres y de un perro fueron encontrados en un barco, pero ese solo era el comienzo. Empecé a despejar la tierra arenosa y descubrí que debajo de la primera capa había cráneos otra vez. Ahí quedó muy claro que se trataba de una tumba masiva.
Uno de los trabajadores estaba golpeando con la pala y dijo: «Mira, Raleigh, hay otra capa debajo», y así era. Entonces nos quedó muy claro que habría más capas. En ese punto no sabíamos cuántas. En total, los restos de 34 personas se descubrieron en el segundo barco. Una sepultura tan grande que impactó incluso a los investigadores más experimentados del equipo. Hubo dos cosas que impactaron a los arqueólogos que trabajaban con este periodo. Primero, el hallazgo de lo que parecía ser barcos funerarios al estilo escandinavo en Saaremaa. Es raro encontrar barcos funerarios en cualquier lugar, pero dar con esa evidencia de movimiento en el Báltico en este tiempo es emocionante. Lo otro es el número de personas a bordo en estos barcos. En el primero, 7 hombres. En el segundo, el grande, 34. Son 41 personas en los dos barcos. Y antes de Salme, el número más grande de individuos en un barco funerario eran 4. Son 10 veces más en Salme. Claramente, lo que está detrás del evento de Salme es algo muy grande, muy inusual, muy importante. Los esqueletos estaban acompañados por un gran número de objetos funerarios que se habían dejado para que los muertos los llevaran consigo al más allá. Entre estos objetos, habían muchas espadas magníficas. Yo estaba desenterrando una espada y la primera pieza de bronce dorado emergió del suelo. Obviamente esto nos emocionó mucho. ¿Quién no querría encontrar oro en una excavación arqueológica? Claramente esta era la espada de una persona muy importante. Si se mira la espada decorada con oro y también con piedras preciosas, entonces, sin exagerar, se puede comparar con un yate lujoso o con un auto especial el día de hoy. Era una persona con mucho dinero y no tenía miramientos para demostrárselo a los demás. Bien, mira. Esto va aquí abajo, en la espada. De esta manera, o de esta otra. Bien. Un bello ornamento con un bonito patrón como de piel de serpiente. Mejor guarda esto. Así es. Déjame verlo, yo solamente lo he visto en fotografías. Encontramos tantas cosas que parecía como si nos hubieran hecho una broma. Otro estudiante de arqueología, Cristinotti, estaba excavando ahí. Un día hicimos un concurso. Por la mañana quedamos en que el que encontrara el mayor número de espadas ese día sería el ganador y el perdedor sería un tonto. Entonces seguimos excavando todo el día y para el anochecer yo había encontrado fragmentos de 4 espadas, más o menos así de grandes, porque la mayoría estaban rotas, pero Kristin había encontrado fragmentos de 2 espadas y una espada intacta. Entonces decidimos que era un empate, pero eso puede ilustrar cuántos hallazgos se estaban realizando, y es por eso que este trabajo nos tomó tanto tiempo. Llegar al hallazgo a través de la tierra, eso es una cosa. Pero después empieza lo más difícil. Hay que conectar todos los hallazgos. ¿A qué esqueleto pertenece? ¿Cuál es el vínculo que hay entre ellos? ¿Y cuáles fragmentos de espada van juntos teniendo en cuenta el contexto de los hallazgos? Es mejor dejar todo claro en ese preciso lugar, justo ahí, porque después, ya estando en el laboratorio, ya no podríamos determinar eso. Eran muchas espadas. Mientras excavábamos, decíamos en broma que había mucha basura. No podíamos sacar todos los esqueletos. Había partes de cuchillos, partes de escudos, y había mucho metal. Eso significa que había capas de metal y huesos entrelazados. Además de estos trabajos en metal, se encontraron muchas piezas de juego de mesa. Las reconocían de la primera excavación. En medio de esta línea de cuerpos que estaban sepultados, había piezas de un juego al lado de un esqueleto. Tal vez estaban antes en una bolsa, y las piezas estaban haciendo presión contra las costillas. Cuando un cuerpo está en su lugar, las costillas se hunden, pero este en un lado tenía las costillas hacia arriba por las piezas entre los esqueletos.
Uno de los hombres sepultados en la capa más baja del barco estaba un poco apartado de los demás. En este caso, sí fue posible ver qué objetos funerarios le pertenecían a él. Junto a su lado izquierdo, encontramos una de esas espadas de un solo filo, en un estuche de madera, quizás envuelto en una especie de tela. En su estómago había 2 pequeñas cuentas. Probablemente antes estaban en una bolsa o algo. No había rastro de una bolsa, pero podemos adivinar que esta bolsa estaba allí. Al lado de su antebrazo izquierdo había un peine hecho de la cornamenta de un reno, decorado muy bonito. Y al lado de su cabeza había una piedra de amolar que habían roto. Además, en su pecho también había un broche de metal que probablemente mantenía su ropa en su lugar. Los hombres del segundo barco estaban acostados unos sobre otros. Los artículos los dejaron al lado de ellos. Algunas de las cosas debían estar dañadas desde antes. Por el calor se debían haber doblado. La mayoría de las hojas estaban dañadas igual que otros artículos. Esto podía tener que ver con sus creencias, romper los artículos antes de ponerlos en la tumba, como las personas que están muertas o rotas. Pero tal vez no querían que el enemigo usara las armas en la batalla otra vez. Y ellos después llenaron los barcos de tierra. Y los que sepultaron tal vez se fueron navegando. Ni siquiera sé cómo empezar a contarle nuestro viaje a mi familia. Primero tomamos la ruta hacia el Mar Negro. En algunas partes tuvimos que alzar las armas para asegurar un paso seguro, pero nuestro rey nos mantuvo lejos de todo problema. Lástima que no pude poner a prueba mis habilidades, pero ahora casi hemos regresado a Salme. Mi hermano Eric se quedó con Rafala, con barcos más pequeños. Organiza las cosas con gente de allá para viajes futuros. Pero se va a reunir con nosotros mañana y cruzaremos el mar hacia casa juntos. Esta noche acampamos en Salme, pero si el dios del mar, Njordr, nos da viento, mañana regresaremos a casa victoriosos. Cuando se necesita quitar las últimas capas de tierra del barco de 17,5 metros de largo, con los restos de los nobles guerreros, los arqueólogos se encuentran con una verdadera sorpresa. Una información que estábamos esperando desde el invierno seguía sin encontrarse. Queríamos confirmar si este era un barco con vela o no, o si era un barco de remos normal. Ahora tenemos pruebas de que este barco tuvo vela. ¿Y eso lo demuestra la quilla? No solo eso, hay elementos de la base del mástil, anomalías con los clavos. Esta posición inusual de los clavos significa que esto podría ser un poste de la quilla o algo así. El segundo barco de Salme resultó lleno de sorpresas. Además de ser el barco funerario más grande jamás encontrado, la embarcación resultó ser el barco con vela más antiguo encontrado hasta ahora en el mar Báltico.
De hecho, este barco tiene el honor de ser el más antiguo, con una vela puesta encima de él. Para ser exacta, ha habido hallazgos de botes que pueden haber tenido velas de la misma época del barco de Salme, pero siempre ha habido muchas dudas sobre ellos. Aunque los barcos con vela eran comunes alrededor del Mediterráneo cientos de años antes de la sepultura de Salme, las velas eran una tecnología naciente en el mar Báltico. Así, este tipo de barcos no se había visto antes en la región. Reconstruir el aspecto del barco, por lo tanto, fue todo un reto para los arqueólogos. Diseñamos la vela siguiendo lo que se ve en los dibujos rupestres encontrados en Gotland. Sabemos que las imágenes de Gotland datan del siglo VII u VIII, aproximadamente el mismo periodo del barco de Salme. La vela es, en general, una vela ancha y baja, no es alta, es un rectángulo. Salme fue de verdad un evento extraordinario en la arqueología moderna. El barco con velas más antiguo encontrado en el mar Báltico, además de ser el barco funerario más grande jamás descubierto, sin contar que tenía un fascinante inventario de objetos funerarios escandinavos muy lejos de casa. Desenredar lo que ha resultado de estas espectaculares sepulturas es parte de lo que hace que Salme sea emocionante. ¿Qué causó esto? ¿Qué llevó a esas dos sepulturas? Y también está claro que es más grande que las tumbas en sí, porque claramente alguien sepultó a esas personas, alguien hizo esas tumbas. ¿Cuáles fueron las circunstancias alrededor de esas sepulturas? ¿Qué había ocurrido antes? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué estaba haciendo esa gente en Sárema? ¿Y cómo recordaban ese lugar y esas sepulturas las personas que vivieron después ahí? Queremos respuestas. Tenemos un barco que es de un periodo muy específico que contiene una sepultura que está ubicada en su interior. Hay artículos funerarios y todos los hombres tienen heridas en sus cuerpos. Hay, por ejemplo, puntas de flechas en sus cuerpos. Todo eso ocurrió en un lapso muy corto de tiempo y por eso pudimos recolectar toda esta información. Las excavaciones en Salme concluyeron en 2011. Se tomaron los restos de 41 vikingos y casi 2.000 artículos para hacer más estudios. Fue entonces que empezó el trabajo más complicado: tratar de reconstruir por qué estos vikingos fueron a Estonia más de 1.300 años atrás y por qué tuvieron un destino tan desafortunado. No puedo creerlo. Nos traicionaron.